caso. Y bueno, como tenemos por costumbre, aunque sea como pretexto quizá, pero bueno, uno de nuestros ciclos es el de celebrar los centenarios. Los centenarios, en este caso, de un escritor, Juan Rulfo, que probablemente muchos de ustedes lo han leído y que lo conocen seguro de oídas, aunque sea, pero creo que lo habrán leído muchos. Y hoy nos trae a Juan Rulfo, que es un escritor interesante, yo diría que especial en muchos aspectos, no solamente en su escritura, sino por su propia vida, como ya ella nos va a decir. Bueno, pues doña Rita Guzmán tiene la palabra. Bueno, gracias en primer lugar al señor aquí a mi lado que me ha invitado y gracias al público, porque sin público, ¿qué se hace? Bien, lo único que voy a decir es que no soy profesora emérita, porque eso es un título al cual no he llegado, porque tendría que haber trabajado hasta los 70 años y después poder pedirlo, si te lo dan, otra cosa es, y desde luego no tenía la paciencia. Aunque lo otro es todo correcto, tuve mucha paciencia para poder realmente llegar, porque los títulos y títulos y títulos que solo sirven para luego poder tener un trabajo. Efectivamente, mi gran amor es la literatura hispanoamericana o latinoamericana, iberoamericana. No nos vamos a pelear cómo llamarlos, porque hay mucho escrito sobre esto. Y dentro de estos autores, aunque yo no soy el gran especialista de Rulfo, pero Rulfo desde luego es uno de los grandes autores que siempre hay que dar en la literatura latinoamericana e hispanoamericana. Y es una obra, como ya he dicho, prácticamente ese es lo que se suele leer y mucho más no hay tampoco. Pedro Páramo, la única novela de él, es casi un poco gorda porque las primeras 60 o 70 páginas son una introducción muy buena de un profesor de la Universidad de León, José Carlos González Boixo. Si a alguien todavía le gusta un libro en la mano, en papel, recomiendo esta edición porque tiene una introducción muy buena y tiene muchas notas a pie de página, sobre todo para explicar eventos históricos, vocabulario. Algunos mexicanos se han quejado, allí las explicaciones de vocabulario, no, ahí hay algunos problemas. Y he visto que hay nuevas ediciones donde González Boixo ya ha hecho unos cambios, unas correcciones, y luego hay una buena bibliografía por si acaso que alguien todavía quisiera hacer una licenciatura, un doctorado, y en serio, así que esto ayudaría mucho. Y el otro libro son los cuentos, que en total, como se ve, muy flaco, es la primera edición. Rulfo luego quitó alguno, introdujo otro, pero en total no son más que 20 cuentos que él ha escrito. Luego voy a hablar un poco más y a lo mejor hay algún cuento más que no aparece en este libro. Pero empezamos con esta página, o la tienen en verde o la tienen en blanco. La de blanco es el original y solo algunas cosas quisiera explicar acerca de Rulfo, tanto de la biografía como de la bibliografía, lo que escribió y en qué momento. Como todos nace, la verdad es que nace en 1917. Espero que al final estén de acuerdo, valía la pena, aunque con cierto retraso, celebrar este aniversario. Nace en 1917, aunque muchos críticos dicen en 1918, y Rulfo no creo que fuese por presunción o algo así. Siempre ha jugado con esto, siempre con ligereza lo ha dejado al lado. Pero lo más interesante es en realidad el nombre. Juan Rulfo, un hombre contundente, sencillo,
En realidad se llamaba Juan Nepomuceno Pérez Vizcaíno, este es el acta de nacimiento. Carlos Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, la fe de bautizo, o como él mismo dijo en alguna entrevista, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Dónde nació? También este es muy discutido. Muchos dicen en un pueblito que se llama Apulco, cerca de San Gabriel, lo he puesto así, es un pueblito cerca de San Gabriel, el distrito de Sayula, en el estado de Jalisco, de México. Me recuerda un poco como si fuese explicando la primera novela de James Joyce, donde él empieza también con su pueblo pequeño y cada vez va un poco más grande y termina en el mundo. El mundo es México, que es efectivamente Jalisco, la zona de toda su obra. Así que también, no solo que la fecha de nacimiento está muchas veces mal puesto, el nombre también está mal o suele cambiar, y también el lugar de nacimiento. Realmente su obra es muy breve. ¿Y cuáles fueron sus funciones en el ministerio? Porque entonces Rulfo nunca contestó concretamente a todas esas preguntas. Yo he visto que todavía está en internet una entrevista que hizo un periodista, Soler Serrano, en 1977, en RTV, que todavía se puede ver, en la cual entonces al principio Soler Serrano le pregunta varias cosas y Rulfo, siempre muy breve, sí, no, en tal y cual lugar, y entonces al revés Soler empieza a sugerir, y pasó aquella cosa en aquel lugar y en aquel momento. Y Rulfo con una sonrisa le dice entonces, pero señor, ¿de dónde sabe todo esto? Pero es una sonrisa que también puede significar, pero que esto es privado mío. A lo mejor no contestaba a tantas preguntas para proteger su intimidad, pero también un poco con ironía, bromeando, pero eso para un escritor, ¿qué importa? Eso es lo mío, pero mi obra es otra cosa. Ustedes métanse en mi obra, probablemente, son sugerencias mías. Bien, lo otro, entonces, en 1936 Rulfo empieza a trabajar, a lo mejor no aparece aquí esta fecha, sí, trabaja en el departamento de migración, por eso todos preguntan, ¿y qué hiciste en el departamento de migración? Claro, que lo que querían saber, ayudaba a los españoles que llegaban de España huyendo de la guerra civil, y Rulfo, no, es que no es para tanto, así que ahí también tenemos cierta duda. Y sobre todo lo que es importante, tenía mucho trabajo también, pero sobre todo tenía mucho tiempo para escribir, y es en esta época cuando escribe sus primeros cuentos. Y Rulfo era muy exigente consigo mismo, si no fuese por este poeta, por eso lo menciono aquí, por el poeta Efrén Hernández, que a lo mejor aquí no suena nada, pero es muy importante en aquella época, porque además era director de la revista América. Entonces, por este señor, si no fuese por él, no habríamos tenido cuentos como La Cuesta de las Comadres, El Llano en Llamas, que dio luego este cuento que dio título para toda la antología, o Diles que no me maten, que son de los mejores cuentos de Rulfo. Lo mismo pasa más tarde, si miran la fecha 1945, publica algunos cuentos, se ve, es muy lento en cuanto a escribir y en publicar. Y en 1945, en la revista Pan, aparecen entonces dos cuentos, Macario y Nos han dado la tierra, publicados
por un intelectual mexicano muy importante, Juan José Arreola. Seguro que aquí casi nadie lo conoce, aunque hay una edición en esta misma editorial de Cátedra, que es sobre todo para las universidades, pero Arreola está considerado como el mejor cuentista de México del siglo XX. Bueno, luego llegamos a la fecha 1947-52, que trabaja en una compañía de coches, donde lo importante no es tanto, él no trabajó en la venta, como dicen algunas, en la venta misma, sino en la publicidad. Y en aquella época recorre grandes zonas del país y conoce muchos dialectos, costumbres. Hay muchísimos idiomas en México, no es un país que solo habla el español. Y dentro del español hay muchos dialectos y conoce entonces muchos grupos distintos de la población nacional. Y sobre todo vuelve a su pueblo donde había crecido, a San Gabriel, después de 30 años, y ve cómo el pueblo está absolutamente abandonado. De los 7.000 personas o habitantes que había durante su infancia, apenas quedaban 150 personas. Y sobre todo decide dedicarse a la fotografía. Y ahora voy a pedir a Samira que lo haga pasar. Se publica en 1980, pero son todas fotos que él hizo en esta época, alrededor de los años 50, el mundo rural de México. Toda la obra de Rulfo se ubica en el mundo rural de México y se entiende mucho más su obra si se ha visto estas fotos. Son escenas, son paisajes muy secas, duras, son escenas de fiestas, personajes que deambulan, muchos arrieros, etcétera, etcétera. Claro que me pueden decir ahora, eso lo hago mucho mejor con mi móvil. Son fotos en blanco y gris, ni siquiera blanco-negro, sino blanco y gris, pero son impresionantes si se conoce la obra, y la obra se explica en parte a través de estos autores austriacos, Josef Roth, en la marcha de Radetzky. Bien, conspiran, entonces buscan un trono, y ahí en México están buscando a alguien, los conservadores, porque quisieran volver, porque en México se puede decir, volver a un imperio, porque un señor anterior, uno de los en realidad independentista, se autocoronó emperador, que fue el famoso Iturbide. Sí, bien. Pues mandaron entonces al Maximilian, se llama, de Habsburgo, a México. Mandaron tropas francesas también, y el presidente Juárez tuvo que retirarse y hubo una guerra durante varios años. Por fin en el 67, se liberaron de las tropas y de Maximiliano, que como bien se sabe fue fusilado igual que el anterior emperador Iturbide. Y hubo un general muy importante en esta liberación que se llamaba Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no aguantó esperar su turno y empujaba para que aplicara o para que se retirara Juárez, y coincidió entonces que Juárez tuvo probablemente un ictus y murió. Así que en el 76 empieza la Pax Porfiriana de 35 años, que en realidad no fue tan terrible, era un positivista que gobernaba según las normas de progreso, paz, etc. Pero claro que esto era para la élite, una élite muy fina, y no para el pueblo. El pueblo no vio absolutamente nada cambiado en su destino, la misma pobreza.
y además el pueblo era todavía muy católico. Así que en 1910, entonces, otro hacendado, otro terrateniente, empezó un levantamiento, y en 1910 empieza realmente una guerra civil que dura por lo menos 7 años. Una guerra civil en la que los generales cambian un bando por el otro, se asesina al presidente Madero, y posteriormente también mueren asesinados otros líderes como Pancho Villa, Zapata, Pascual Orozco, etcétera, etcétera. En 1917 se hace una nueva constitución, pero ya basado en los datos anteriores de la reforma que hizo Juárez. Y teóricamente empieza una época de paz, pero no es cierto, porque como ya he dicho, los diferentes líderes hacen todavía pequeñas batallas y son asesinados. Y en 1926 entonces empieza lo que es la guerra cristera, porque la iglesia todavía no quería, bueno, la verdad es que las normas habían existido de la laicización, de la retirada de los bienes, etc., pero aplicar no se aplicaba realmente en la realidad. Pero un presidente, Calles, en 1926 llegó al gobierno. Entonces aplicaba todas estas normas y la iglesia, entonces los curas empezaban a predicar contra este estado demoníaco y sublevaba a los campesinos archirreligiosos, y durante 3 años hubo una nueva guerra. Que al final entonces los revoltosos, como los llamaban, tuvieron que retirarse y se llegó a una paz. Pero esos son muchos años de guerras, de brutalidades, de violencia. Todo esto lógicamente tiene que reflejarse en la literatura del momento. Una de las novelas más importantes la he traído también, solo para que si alguien quiere ver, está Los de Abajo, de Mariano Azuela. Era un médico que acompañó, no luchó al lado de los rebeldes de la Revolución Mexicana, pero lo acompañó como médico, y ya en 1915 publicó esta novela en forma de serie en un periódico, primero en Estados Unidos, en la frontera, en San Antonio, y posteriormente entonces en México. Bien, voy a empezar entonces hablando un poco sobre los cuentos. He dicho, el primer tema va a ser la relación padres-hijos. Varios de los cuentos giran en torno a este tema. Hay un cuento que se llama No oyes ladrar los perros, donde tenemos dos personajes, un padre ya relativamente viejo, agachado, que carga a hombros con su hijo que está mal herido. El padre sufre mucho bajo la carga del hijo, pero insiste que lo va a salvar y lo va a llevar a un médico. Y por eso no oyes ladrar es una frase que repite varias veces, porque como el hijo está sentado, tiene tapado los oídos y está pendiente del hijo en la noche, que andan por la noche, no se puede ver nada, no hay luces, no se puede ver nada, y está esperando que se anuncie la cercanía de un pueblo donde pueda haber milas ranas. Y este cuento claramente es un niño huérfano, es un chico huérfano. Queda claro porque se habla tanto de la leche, porque hay dos personas, la madrina, la mala, la de los ojos negros, como los sapos, y el ama de casa, que es la Felipa, que le ha dado, en algún momento le ha dado el pecho, y él está añorando la leche.
Así que hay una relación con la madre muy importante donde queda claro que la relación hijo-madre a la que perdió el propio Rulfo tan pronto se ha reflejado en este cuento. Este cuento es interesante porque, he dicho, él está hablando de la leche del ama de casa, que es la Felipa, pero también hay una cierta ambigüedad, porque Felipa viene de noche y se acuesta a su lado, le abraza, le deja chupar del pecho, y como el niño tiene una edad que no se aclara mucho, parece además un niño muy retrasado, se le ha relacionado este cuento con una novela de Faulkner, de ahí la duda siempre, ¿y cuándo leyó Rulfo Faulkner? Porque tiene una novela que se llama El sonido y la sound la rabia y el sonido, la furia y el sonido, que es una cita de una obra de Shakespeare, donde aparece un niño que no es un niño, en realidad es una persona mayor de 33 años, pero es un retrasado mental y que solo entiende muy poco del mundo, pero entiende mucho de la familia en el sentido, sabe quiénes son las personas cariñosas y cuáles son las personas que solo piensan en el poder, en el dinero y cosas parecidas. El segundo apartado, he dicho que va a ser la injusticia social. Hay varios cuentos donde se habla de esta pobreza que sufren los campesinos, y lo explica, por ejemplo, a base de una familia que vive cerca de un río donde acaba de haber una gran inundación y el río se ha llevado las tierras de la familia, pero sobre todo el río se ha llevado a la vaca de la joven Tacha. La joven de la familia, la chica de 12 años, el que cuenta es otra vez un niño, le gusta mucho a Rulfo elegir personajes que no tienen grandes capacidades intelectuales, pero que entienden por naturaleza lo que está pasando. ¿Qué significa entonces que el río se haya llevado a la vaca? Están los dos niños mirando el río, intentando, si a lo mejor ven todavía la vaca flotando allá, porque el padre le había regalado a la niña Tacha esta vaca como capitalito. ¿Capitalito para qué? Para que no se fuera de piruja. Piruja es prostituta. Porque las hermanas mayores, como no tienen dote, como no tienen dinero, no tienen nada, entonces una tras otra ha tenido que venderse para sobrevivir. Y el hermano insiste cuando está mirando el río, ya está hablando de la podredumbre del río que empieza a salpicar a Tacha. Otro cuento que habla de la injusticia social tiene que ver con la revolución y postrevolución, porque se dice que claramente se llama Nos han dado la tierra. Efectivamente, una redistribución de tierras hubo a partir de los años 20, después de la revolución. Y ahí hay un pequeño grupo de campesinos a los que se ha regalado y tampoco no tienen ningún remordimiento. Ese tema está presente en tantos cuentos que no voy a mencionarlos. Para dejar esto de realmente cuentos muy tristes, aunque a veces aliviados con ligero humor, hay dos cuentos que recomiendo para reírse mucho: Anacleto Morones y Acuérdate, que son realmente fabulosos porque no hay mucho humor en la obra de Rulfo. Entonces, Pedro Páramo, muy breve, prácticamente todo lo que hemos visto, toda la violencia,
las relaciones padre-hijo, abusos, odios. Todo esto está presente en esta novela Pedro Páramo, que tiene lugar también en un pueblo abandonado que se llama La Media Luna, que ya aparece en este cuento que acabo de presentar. Y Pedro Páramo es el típico hacendado o hacendero, cacique omnipotente, que se aprovecha de todos, es el hombre, el dueño de vida y muerte, y lógicamente del sexo de todas las mujeres, excepto una mujer que es una niña que abandonó el pueblo a los 13 años, que él amaba como chico, que tendría 13 años también, Susana San Juan, una mujer idealizada a la que prácticamente no tiene acceso y que al final causa el odio de Pedro Páramo cuando ella muere y el pueblo empieza una fiesta porque pensaba que habían llegado ahí un cerco y iban a hacer una gran fiesta. El lenguaje es un lenguaje muy sencillo, por eso he introducido algunos fragmentos para que se vea el estilo de Juan Rulfo, muy cercano al habla campesino, que él lo dominaba perfectamente, y por eso hace falta, sobre todo en Pedro Páramo, más que en los cuentos, hace falta un vocabulario de latinoamericanismo al lado, o si no, esta edición que digo que tiene muchas anotaciones. Para que un último, y de verdad se terminó, para tener una idea de cómo funciona la novela, empezamos con vine a Comala, y uno se pregunta, bueno chico, ¿quién eres tú? Vine a Comala. Y ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Etcétera. Y hasta unas 50 páginas más tarde no sale el nombre de él. Y de repente, en uno de los fragmentos, creo que ese fragmento 6, tenemos un niño que está encerrado en el retrete. ¿Y qué está haciendo el niño en el retrete? Estaba soñando contigo, Susana San Juan. Y la madre que le llama, pero no le llama con el nombre, sino que dice, chico, ¿qué haces? Sale de ahí, etc. Vete a visitar a la abuela. Y tenemos que esperar otra vez unas 5 o 8 páginas hasta que por el fin, cuando el chico ya ha salido y va corriendo para hacer el recado, y la madre, evidentemente, todavía se le ha ocurrido algo, como suele pasar, y dice, Pedro, pero todavía no se va a hacer este Pedro nuestro. Ahí tenemos que esperar todavía creo que son como 46 páginas, me he apuntado, hasta que por fin sabemos es nuestro Pedro Páramo de niño, y luego al final vemos la muerte de él, al final de la novela. Me he extendido un poco más de lo que pensaba. Es que Rulfo da para tanto, 3 lecturas y todavía se descubre más. Mucho más. Y mucho más. Hay Muchas que gracias. enamorarse. Muchas gracias, y vamos a tener un breve coloquio si alguien quiere preguntar alguna cosa acerca de todo esto. Gracias.